decía ayer, hablando de la liturgia de la palabra, de la primera parte de la misa, que las lecturas bíblicas escuchadas en la misa tienen siempre algo especial. Nos dicen algo de Jesús. El fin de las lecturas bíblicas en la misa es de iluminar cada vez un aspecto del misterio de Jesús que vamos después a recibir en el sacramento. ¿Qué nos dice entonces la primera lectura de hoy? Parecería algo muy fuera, muy extraño, ¿no? Siempre la lectura espiritual de la Escritura tiene siempre que partir de este asunto, que toda la Escritura habla de Él, de Jesús, de una manera o de otra. A veces anunciando algo que se realiza en Jesús, a veces anunciando algo que ha sido cambiado por Jesús, renovado, sustituido por Jesús. Y ahora recordáis lo que hemos oído. Este sacrificio que inauguró el templo nuevo de Jerusalén. ¿Cómo era este sacrificio? Se prepararon cientos de bueyes, de cabritos, víctimas, se ofrecieron víctimas a Dios. Este era el sacrificio de expiación para Israel. La carta a los Hebreos nos permite leer esto en relación a Jesús como un cambio radical del sentido de sacrificio. Porque dice la carta a los Hebreos que Jesús no vino con sangre de cabritos, de corderos o de bueyes. Él vino con su propia sangre. Es decir, que ha cambiado radicalmente el sentido de sacrificio. Todo sacrificio en el Antiguo Testamento, como en cada otra religión, consiste en el ofrecer a Dios víctimas que pueden ser los frutos de la tierra, algunos animales, incluso personas humanas en algunas religiones. El sacrificio de Jesús no consiste en ofrecer víctimas, sino hacerse víctima. Él vino con su propia sangre. Esto ha cambiado radicalmente hasta el punto que un gran estudioso francés, René Girard, que ha estudiado mucho la relación entre el sacro y la violencia, estaba, a pesar del hecho de ser creyente, de estar convertido y miembro de la iglesia, tenía mucha dificultad en hablar de la Eucaristía y de la muerte de Cristo como sacrificio, porque él sabía, habiendo estudiado toda la evolución de la religión, que el sacrificio está relacionado a la violencia siempre. Consiste en hacer víctimas. Y solo al final, yo estoy en relación con este hombre, somos amigos, solo al final él admitió en obsequio a la tradición cristiana que se puede hablar de sacrificio a propósito de la muerte de Jesús y de la Eucaristía, a pacto que se vea en el sacrificio de Cristo una clase de sacrificio totalmente diferente y que se considere este cambio, esta diferencia como el hecho más importante en la evolución histórica de la religión. Porque Jesús se hizo víctima. Agustín dice que él es vencedor porque víctima, victoria víctima. Y precisamente de aquí vamos a tomar el presupuesto para decir algo de la segunda parte de la misa, que es la consagración. Hemos dicho que aprovecho del tiempo de la homilía para hacer una catequesis mistagógica sobre la Eucaristía, es decir, un esfuerzo de ir más allá en la comprensión del misterio eucarístico. ¿Qué nos dice entonces esta visión del sacrificio de Cristo? Que es sacerdote y víctima al mismo tiempo. En él se identifica la víctima y el sacerdote. Nos dice algo muy importante, es que para compartir, para ser
parte del sacrificio de Cristo, como sacerdotes ordenados nosotros y como sacerdotes a razón de vuestro bautismo, tenemos que ser al mismo tiempo sacerdotes y víctimas. Incluso nosotros los sacerdotes no estamos aquí representando Jesús sumo sacerdote, porque en Jesús sumo sacerdote y suma víctima se identifican. Entonces tenemos que compartir estas dos características, ser sacerdote y víctima. Y voy a decir qué significa prácticamente esto. Y lo explico con mi experiencia, pequeña experiencia personal. Cuando fui ordenado yo, en 1958, la misa se celebraba contra la pared, ¿no? Con las espaldas a la gente, en latín, y al momento de la consagración se nos decía de bajar la cabeza, bajar la voz, aislarnos de todos y identificándonos con el Jesús del cenáculo, prestarle nuestra voz y decir las palabras de la consagración. Y los sacerdotes a veces estaban muy escrupulosos de miedo de no pronunciar bien, non sacipitet manducate hoc est enim corpus meum. A veces había sacerdotes que no podían, por tanto era la concentración. Después vino la reforma litúrgica, se empezó a decir la misa mirando a la gente, no más en latín, sino en nuestra lengua. Las rubricas no dicen más de bajar la cabeza y la voz, sino a voz normal de pronunciar las palabras de la consagración. Y esto me ayudó, no solamente esto, pero fue un elemento que me ayudó a entender que mi manera de celebrar la Eucaristía, yo cerraba también los ojos para concentrarme mejor, no era exhaustiva, no era perfecta. ¿Por qué? Porque yo estaba ahí precisamente representando a Jesús sumo sacerdote y suma víctima. Entonces tenía que, como miembro del cuerpo de Cristo, hacer lo que Él estaba haciendo. Concretamente, yo, mientras que como sacerdote ordenado, empecé a pronunciar las palabras de la consagración en persona de Cristo, es decir, prestando mi voz a Cristo. Yo entendí que como miembro del cuerpo de Cristo, yo tenía que unirme a Él víctima, entonces mirar a la gente y decir dentro de mí, por supuesto, mentalmente: hermanos y hermanas, tomad y comed, este es mi cuerpo que quiero dar por vosotros. Hermanos y hermanas, tomad y bebed, esta es también mi sangre que quiero derramar por vosotros. Y después, estudiando, me di cuenta como esto no era un descubrimiento, era la sustancia misma que está allí. Porque Juan, en lugar de contar la institución de la Eucaristía, nos relata el lavatorio de los pies. Es para decir que la Eucaristía nos empuja a ser siervos los unos de los otros. Y Juan en la primera carta dice: Él ha dado su vida por nosotros. Por esto nosotros tenemos que dar nuestra vida por los demás. Y cuando San Agustín comenta este paso, que es 1 Juan 3:16, dice: aquí el bienaventurado evangelista Juan nos está explicando el misterio de la cena. Es decir, que el misterio de la cena nos empuja a esto. Jesús que se ofrece al Padre por nosotros y nos invita a unirnos a Él, ofreciendo, sí, Él al Padre, pero ofreciendo nuestra vida por los demás. Y cuando San Pablo decía a los romanos: os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a ofrecer vuestros cuerpos como sacrificio viviente, agradable a Dios. Si se mira de cerca, estas palabras son muy parecidas a las palabras de la institución de la Eucaristía. Tomad y comed, este es mi cuerpo dado en sacrificio, y os exhorto a dar vuestro cuerpo en sacrificio a Dios. Pero esto desciende del hecho
que la naturaleza del sacrificio de Cristo comporta esto, que nos unimos a Él y hacemos lo que Él hace. Sí, cada vez el sacerdote ordenado realiza la presencia de Jesús él solo, pero nada impide que cada bautizado, hombre o mujer, en su corazón en este momento se una al sacerdote y puede decir: hermanos y hermanas, tomad y comed, esto es mi cuerpo que quiero dar por vosotros. Sí, como nos repetimos las palabras de Jesús en otras circunstancias. Por ejemplo, cuando estamos en una prueba, decimos: Señor, aleja de mí este cáliz. O Señor, en tus manos entrego mi espíritu. Repetimos las palabras de Jesús porque ellas nos ayudan a unirnos a los sentimientos de Jesús. Y esto se puede hacer. No teméis, no hay herejía, porque he dicho esto en presencia del Papa y no me ha todavía licenciado. Entonces no hay herejía en esto. Por supuesto, es en silencio, porque los demás, los laicos, no hablan en persona Christi. Su sacerdocio le autoriza a ofrecer a Jesús y a ofrecerse con Jesús, pero en unión al sacerdote ordenado. ¿Qué significa decir o pensar a la gente diciendo: tomad, comed, este es mi cuerpo? Aquí tenemos que hacer una precisación, porque el cuerpo no tiene el mismo sentido para nosotros como por Jesús. Para nosotros el cuerpo es la tercera parte del hombre. Es decir, lo que se ve del hombre, la piel, los huesos, este es el cuerpo, ¿no? Y que unido al alma y a la inteligencia forman la persona humana. Y en la Biblia no, el cuerpo es toda la persona humana en cuanto vive en una dimensión corporal. Cuando Juan dice el verbo se hizo carne, ahí carne no significa lo que significa hoy para nosotros, significa todo hombre, ¿no? Así cuerpo. Entonces, cuando Jesús decía: tomad, este es mi cuerpo, nos daba su vida concreta, el vivido, vissuto, decimos en italiano. Es decir, todo lo que había llenado su vida desde el primer momento en que fue concebido hasta el último, con el silencio, el trabajo de Nazaret, las fatigas apostólicas, todo. Y cuando dice Jesús: tomad, bebed, esta es mi sangre que nos da. La sangre para nosotros es una parte de la persona, porque es un órgano del cuerpo, ¿no? En la Biblia no. En la Biblia la sangre es la sed de la vida. Por esto los hebreos no comen las carnes sofocadas, porque contienen sangre, ¿no? Entonces el derramamiento de la sangre es el signo de la muerte. Y Jesús, diciendo: tomad, esta es mi sangre, nos está dando su muerte. Y ahora aplicamos a nosotros. ¿Qué entendemos diciendo o pensando: tomad, comed, este es mi cuerpo? Cuerpo es el tiempo, nuestro tiempo, que es una dimensión esencial de la persona humana. Las capacidades que tenemos, manuales, intelectuales, artísticas, todo. Una sonrisa, porque una sonrisa es algo que puede hacer solamente un espíritu que vive en un cuerpo. Los animales tienen un cuerpo, pero no tienen un espíritu, no pueden sonreír. Los ángeles, yo lo siento por ellos, tienen un espíritu, pero no tienen un cuerpo y no pueden sonreír. A veces tendrán una clase diferente de sonrisa. Este es un privilegio del ser humano. Y una sonrisa donada al momento oportuno a la persona que necesita es como una sonrisa de Dios, especialmente en la cara de nosotros los sacerdotes. Porque sonriendo abrimos las facciones de nuestra... Es como decir: entrad, es tu casa, como abrir la ventana, la puerta, ¿no? Y diciendo: tomad, esta es mi sangre que donamos a los otros.
La sangre es la muerte, pero no solamente el momento final de la vida, sino todo lo que ya anticipa la muerte, lo que nos mortifica, es decir, las enfermedades, los fracasos, las humillaciones, todo lo que es el negativo de nuestra vida. Nada tiene que perderse, nada. Es la persona que no tiene ninguna posibilidad, ninguna utilidad. El sacerdote que está en una silla a ruedas, ¿se dice silla a ruedas? Silla a ruedas. Si se ofrece de esta manera, si dice, tomad, este es mi cuerpo, su vida es preciosísima. Y vamos muy rápidamente a ver cómo podría la Eucaristía plasmar toda nuestra vida si la vivimos en unión a Cristo de esta manera. Y empezamos por nosotros los sacerdotes. Decimos o pensamos en la misa, pensando a la gente que tenemos que servir durante el día, hermanos, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y después vamos y hacemos muchas cosas, predicando, confesando, enseñando. Pero esta es la Eucaristía que sigue, es un cumplimiento de la Eucaristía. Un maestre espíritu francés decía, la mañana, porque en este tiempo la misa se celebraba solo la mañana, yo sacerdote, él víctima, él Jesús. A lo largo del día, el sacerdote y yo víctima. Todo un programa. Es decir, que es la misa que no tenemos que celebrar solamente la Eucaristía, tenemos que ser Eucaristía. Y pasamos a las hermanas ahora, a las monjas. Y las monjas en su corazón dicen, al menos algunas veces, ¿no? En algunos momentos, porque no podemos, lo repito, no podemos a cada Eucaristía activar y concientizar todo este sentido de la Eucaristía, pero por esto la Eucaristía se celebra cada día, no solo una vez en la vida, porque cada vez podemos utilizar, valorizar algo, ¿no? Entonces la hermana se ofrece en silencio, dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, mi tiempo, mis capacidades, y que quiero dar, gastar por vosotros. Y después se va. Si es una hermana de vida activa, enseña, cuida de los niños. Si es una hermana de vida contemplativa, humista, ora, escucha, da testimonio. Hay muchas posibilidades. Lo importante es que no sea algo separado. La misa, una cosa, una media hora, y el resto de la jornada. No, tiene que ser la continuación de la Eucaristía. La Eucaristía es algo infinito, algo misterioso. Nunca se acaba de llegar al fondo de la Eucaristía. Y hablando a los jóvenes, especialmente en Madrid, tuvo muchas posibilidades de hablar a grupos de jóvenes en Pamplona, en Guadarrama y en Madrid. Y yo insistía sobre la importancia de ayudar a los jóvenes a vivir la Eucaristía de esta manera. Porque ¿qué quiere el mundo de hoy, de los jóvenes y de las chicas? El cuerpo, nada más que el cuerpo. Pero no el cuerpo en el sentido bíblico, el cuerpo en el sentido que he explicado, como la apariencia visible, este aspecto. Entonces tenemos que ayudar a los jóvenes a hacer de su cuerpo una Eucaristía, a consagrarse con Jesús, diciendo, este es mi cuerpo. Entonces hacer del cuerpo un medio, un don en el matrimonio para otra persona, o en la vida consagrada, un don por el prójimo, por los hermanos. Y entonces el cuerpo no es una mercancía, se dice, una mercancía que se tiene que vender, comprar, sino que es un don inmenso de Dios, de que se quiere hacer dono, como Jesús hizo don de sí mismo al Padre.
Resumimos en una imagen lo que pasa en el momento de la consagración. Imaginad que haya una familia numerosa con muchos hijos. Y el primogénito de estos hijos admira inmensamente a su padre. No pasa tan frecuentemente, pero puede pasar, que el hijo tenga el espíritu el genio de la admiración. Hay casos cuando los hijos admiran a su padre. Entonces, imaginamos este primogénito por la fiesta del padre quiere darle un regalo, hacerle un regalo precioso. Pero antes de presentárselo al padre, pide a todos los demás hermanos de poner su firma, de manera que el don llega al padre como el don de todos sus hijos, a pesar del hecho que uno solo ha pagado el precio. ¿Habéis ya entendido qué quiero decir? En la misa precisamente se realiza esto. Jesús es el Hijo primogénito que admira y ama a su Padre Celestial y quiere hacerle cada día el don más precioso que se puede imaginar, su obediencia hasta la muerte. Pero antes de presentárselo al Padre, pide a todos sus hermanos que somos nosotros de poner nuestra firma, de manera que el don que ofrecemos en el altar llega al Padre Celestial como el don de toda la iglesia, de todos sus hijos, a pesar del hecho que uno solo ha pagado el precio. ¿Y qué precio? ¿Dónde está el momento cuando ponemos nuestra firma? Por ejemplo, las gotas de agua que se ponen en el cáliz, se unen al vino, son nuestra firma, nos representan. Nos dice que estamos unidos, agua, pero unidos a la sangre de Cristo es una sola bebida de salvación. Ya no se puede distinguir, después de la agua del vino, ¿se puede? No se puede más. Nuestra firma es también este amén que la asamblea pronuncia al final del canon, que tendría que ser un amén, no en voz baja, no, tendría que ser, porque ahí estoy yo también, yo ratifico lo que ha sido hecho, yo estaba ahí. Entonces este amén es muy, muy, muy importante, es nuestra firma. Por supuesto, hermanos y hermanas, después de haber firmado algo, tenemos que honrar nuestra firma, lo que significa que saliendo de la misa tenemos que hacer lo que hemos prometido, hacer de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestras capacidades, de nuestras risas, un don para los hermanos. Amén.